Jessica, pues efectivamente han sido unas cifras que han sido reveladas en los últimos días por el propio gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis. Son 303 centros de residencia permanente de personas de la tercera edad, de ancianos, en los que se han detectado casos de coronavirus en todo el estado. Estamos hablando, y según las cifras que ha dado el propio Departamento de la Salud del estado de la Florida, de que 1.785 personas, entre trabajadores médicos de estos centros y residentes, que estarían contagiados de coronavirus, y al menos el 10% han fallecido producto del coronavirus, según los datos que ha aportado el Departamento de la Salud. Son unas 175 personas que habrían fallecido en estos centros de ancianos que tienen residencia permanente y que serían víctimas justamente del coronavirus. Hemos preparado para ustedes justamente una gráfica para que entiendan un poco mejor cómo está la situación, el panorama acá en el estado de la Florida con respecto a los centros de ancianatos, y justamente se hablan de los 303 centros que les comentaba, de los 1.785 personas que estarían contagiadas con coronavirus en estos centros y de los 175 que han fallecido. Pero en el sur de la Florida, el condado de Miami-Dade es el condado que tiene la mayor cantidad de centros de ancianos con casos de coronavirus. Es el mayor condado, es el condado con mayor número de casos en todo el estado de la Florida, con 57 centros de ancianos con casos de coronavirus. El condado de Broward hay unos 39 casos, y en el condado de Palm Beach hay 37 casos. Serían los casos que se han registrado, 37 centros con casos que hay en ese condado. Es decir, que estos serían los centros de ancianatos que tendrían casos de coronavirus en estos tres condados. Es por esto que el gobernador del estado de la Florida y las autoridades han hecho tanto énfasis en realizar pruebas, sobre todo en estos centros, para detectar si hay personas que pudieran estar contagiadas y que no tengan ningún tipo de síntomas, o si hay casos que aún no han sido detectados. Hablaba el gobernador del estado de la Florida en el día de ayer justamente sobre estas pruebas que han llevado a cabo los cuerpos o los médicos de la Guardia Nacional del estado de la Florida, que han ido a estos centros y han hecho mayor énfasis para que de alguna manera puedan ser detectados estos casos. Pero también dio una cifra alarmante, o digamos que preocupa, y es que entre el 80 y el 85% de las muertes que se han producido en el estado de la Florida son personas mayores de 65 años. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del gobernador. Y se observa cómo este virus ha afectado a la población en el estado de Florida. Las muertes son entre 80 y 85% mayores de 65 años. Por lo tanto, esos centros de atención a largo plazo son especialmente vulnerables a la propagación de este virus. Y así nos enfocamos muy atentamente en esto desde el principio. Vamos a seguir haciendo eso y continuaremos haciéndolo. También vamos a mirar, o estamos mirando, otras cosas que pueden marcar la diferencia para poder ayudar, porque creo que esa es la mejor manera de salvar vidas. Es una situación que mantiene en alerta sobre todo al personal médico que trabaja en estos centros de ancianatos, también a los familiares de las personas que residen en este lugar. Justamente el gobernador Ron DeSantis ha dicho que se ha informado sobre cuáles son estos centros para que los familiares de los adultos mayores que residen en estos lugares puedan estar informados sobre la situación. También conversamos con un especialista para hablar sobre la situación en cada uno de estos centros. Aseguraba que la situación en los centros es difícil de controlar. Primero, porque la mayoría de las personas que residen en estos lugares son personas que tienen otro tipo de condición médica y que requieren, por esa condición, ser trasladados hasta hospitales. Y esto los expone a que pudieran tener contacto con el coronavirus o con personas que tienen el coronavirus. Y por otro lado, también aseguraba que dentro de estos centros no hay ningún tipo de distanciamiento social, que incluso en muchas oportunidades los adultos mayores que residen en estos centros o en estas residencias para ancianos deben compartir habitaciones, y que por eso no existe el distanciamiento social. Vamos a escuchar un poco las declaraciones de este especialista hablando sobre esta situación en específico del coronavirus dentro de los ancianatos acá en el sur de la Florida. ¿Y qué pasó en estos asilos? A pesar de que se prohibieron las visitas de los familiares, lo cual ha sido de un costo alto para los pacientes,
porque esa es la parte afectiva, donde no pueden ver familiares y no tienen contacto, eso los afecta emocionalmente. A pesar de eso, las personas que siguieron entrando es el personal de la salud, es decir, enfermeras, asistentes de enfermera, médicos, que podían estar infectados y no lo sabían, a pesar de que en estos lugares se toma la temperatura y se llena un cuestionario. El otro punto es que estos pacientes, que muchos están muy enfermos, personas mayores con muchos problemas de salud, diabético, hipertenso, problemas pulmonares crónicos, demencia, tienen que salir a los hospitales cuando lo necesitan, porque tienen una complicación seria que no se pueden atender en estos asilos y entonces hay que mandarlo al hospital. Otra posible fuente de infección. Es decir, aquí se han cometido muchas negligencias y responsabilidades que ha llevado a que ahora tenemos esta situación tan grave donde estos asilos están infectados y muchas de estas personas están a riesgo de morir. Yo personalmente he tenido que enviar varios pacientes de estos asilos de ancianos a los hospitales donde han fallecido positivos de coronavirus, porque claro, son diabéticos, tienen problemas renales, están en diálisis, muchas situaciones de salud donde cuando llegan al hospital ya infectados no hay mucho que hacer, a pesar de que se traten con hidroxicloroquina o Citromax o cualquier medicamento experimental, es muy difícil salvar la vida a estas personas mayores. Hay que considerar un punto muy importante de estos asilos: no tienen cuartos privados estos asilos de ancianos, y por eso yo advertí a las autoridades el peligro que corría la Florida y que no podía entrar nadie de afuera que pudiera tener la infección, o por lo menos evitarlo lo más posible. Estos asilos de ancianos viven en cuartos compartidos, porque a ellos no les es rentable tener cuartos privados. Entonces usted tiene un paciente, 2, 3 pacientes, donde uno de ellos puede estar infectado y transmitir la infección a otros. Hay que considerar que muchos de estos pacientes tienen demencia, tienen problemas psiquiátricos. Es muy difícil que sigan las reglas de protección, como usar máscara, cubrirse la boca cuando van a toser o a estornudar. Era muy difícil poder llegar a este tipo de control sanitario en los facilities. Bien, Jessica y amigos de TVB, ya las cifras en total del estado que han sido actualizadas hace minutos por el Departamento de la Salud: 309 casos de coronavirus se han registrado hasta el momento en el estado de la Florida y 893 personas han fallecido producto de ser víctimas de este virus en toda la entidad. El condado de Miami-Dade continúa siendo el condado con el mayor número de casos. Estamos hablando de 10.153 personas contagiadas solo en este condado, y en el caso del condado de Broward hay 4.228 personas infectadas con coronavirus.